FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá. Han pasado 27 minutos en todo el territorio de la República Argentina en esto que es la edición del resumen de noticias de hoy, 11 de septiembre, y tengo que saludar a todos los maestros y especialmente a una profe que nos visita en nuestros estudios, alguien que queríamos hacerle una nota hace rato, que es Adriana Medrano. Mira, te iba a rotular, señorita, señor, pero lo dejamos ahí, usted dirá después cuál es su situación. Pero muy buen día, titular de Serendipia Sex, ¿sí? ¿Así se llama? Sí. Bien, ¿cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, también, por supuesto, saludar a todos los colegas profes, maestros, porque bueno, el 17 es el Día del Profe, pero Exacto. Hoy festejamos todos también por el Día del Maestro. Sí, soy titular de un sex shop que es Serendipia Sex. Serendipia, yo le pongo la E. Ajá. ¿Qué es Serendipia Sex? ¿Qué es un sex shop para la gente que nos está escuchando? Un sex shop, ¿sí? Bueno, ya que me preguntás qué es un sex shop para la gente, considero que hay una cuestión más que nada de mitos, de tabúes. Sí. Entonces, cuando uno piensa en un sex shop, piensa en un lugar oscuro, generalmente. Me hace acordar un poco a cuando yo era chica, que pasaba por los kioscos y estaban las revistas tapadas con nylon negro. Sí, me acuerdo. Bueno, algo así. Eso un tabú. Un tabú. Eso nos delata la edad, Fabio. No, bueno. Sí, no diga más nada. Ahí nomás. Salí de ahí maravilloso. Bueno, entonces es como un lugar oscuro, un lugar cerrado, en general como que no está abierto al público, con colores un poco entre los negros y los rojos, ¿sí? Esa es la idea. Esa es la idea que la gente tiene. Yo soy muy curiosa, ¿sí? Bien. Entonces, me pareció que se podía darle otra perspectiva. Ahí está. ¿Sí? Porque había mucho desconocimiento, ¿sí? Y hay mucho desconocimiento. Bien. ¿En la ciudad de Nogoyá es el primero o hay más que vos sepas? No, hay varios. Ah, ¿hay varios? Hay varios. Ajá. A ver, en Nogoyá hay un par. Bien. ¿Y cómo nace esto de ir por ese lado, por tu lado, de tu inquietud? Decir, che, mirá, ¿y esto? ¿Te lo encontraste? ¿Tenías alguna...? ¿Cómo viene de tu inquietud personal? A mí, bueno, yo soy profe de historia, Bien. Sí, me gusta muchísimo la historia, también la política, también la filosofía, la psicología y también la sexualidad humana, es algo que siempre me interesó mucho y del cual en general tenemos un gran desconocimiento y tenemos un mal aprendizaje. Exacto. Por suerte, bueno, y ahí voy a incorporar la cuestión de ESI, sí ha abierto algunos canales, pero sigue habiendo mucho desconocimiento. Mirá qué declaración. Sí, entonces, cuando se me ocurre lo del sex shop, yo ya estaba estudiando, estoy haciendo una especialización en sexualidad humana y género. Entonces, digo, qué bueno estaría plantearlo desde otro lugar. Bien. Es decir, y por eso es el Serendipia, ¿sí? Serendipia, bueno, no sé si vos conocés, pero para que sepa la gente, es un concepto científico que es un hallazgo fortuito, ¿sí? Sí. Uno cuando plantea un proyecto de investigación, hay varios pasos, que usted que es docente también lo sabe. Sí. Entonces, vos planteas una hipótesis y se le denomina serendipia cuando vos planteas una hipótesis, pero en el proceso de investigación vas descubriendo algo aleatorio, algo fortuito que vos no pensabas. Ah, pará, Moses, pará, dijo Fantino. Si vos querés, llévate un chiquitito más adelante del micrófono o venite vos más cerca. Ahí está, ahí se escucha bien. O sea que tiene un alto significado el nombre del sex shop, ¿no? Es que te encontraste con la propuesta y el nombre tiene un contenido, entonces podríamos decir, yo, y corregime si soy un burro en lo que te digo, que trasciende lo sexual como tabú, como pornográfico, por decirlo, y que vas en la exploración y en la educación
digamos, de algo un poco más importante como es la sexualidad, que es lo que estás estudiando, ¿no es cierto? Sí, porque aparte hay una cuestión que uno no puede dejar de ser, que yo soy docente. Claro, es decir, a mí la parte pedagógica es la que más me interesa en todo esto. Entiendo. Entonces, cuando pienso en el sex shop y nace con este espíritu de decir, bueno, empecemos a explorarnos, puede ser con estos artefactos sexuales o no, ¿sí? Pero hacia una sexualidad plena, es decir, desde el autoconocimiento a la sexualidad plena, ese sería el significado de serendipia. Ah, mira, ¿sí? mira, eso quiere decir entonces. Claro, la sexualidad plena, que justamente trasciende lo sexual y trasciende más que nada lo genital, porque cuando uno piensa en el sexo, piensa en lo genital. ¿Sí? Porque en parte hemos sido educados así. Sí, digamos, en nuestras generaciones. Ya los pibes me parece que son, después lo vamos a conversar, un poquito más abiertos con respecto a eso. Pero vamos por el lado de serendipia y si querés después vamos por este otro lado, esta otra faceta muy linda que me gusta, que es explicarle a la gente que la sexualidad no tiene que ver ni con la pornografía ni con la genitalidad, sino que es otra cosa. Pero ¿cómo le vendemos a la gente serendipia? O sea, primero y principal hay que entrarle a la gente. Yo no sé, porque yo tengo arriba de 50, yo la verdad es que lo he visto, pero no te he consultado. Al contrario, ¿viste? ¿Entendés? He visto todo lo que vos vas publicando, porque uno mira, pero y tampoco, ¿viste? No pregunta. Sí, hay un gran prejuicio por preguntar. Ahí está. Y sobre todo de los hombres. Sí, olvídate. Sí. ¿Cómo entramos con serendipia a una sociedad como la nogoyaense? O sea, ¿qué le decís a la gente que nos está escuchando como para que diga, entren, miren, pregunten, este es mi número? O sea, vamos a arrancar por ahí y después vamos viendo a ver qué es lo que tenés, digamos, qué es lo que podés ofrecer. Bueno. ¿Cómo le haces romper el tabú a quien te mira de costado tus publicaciones, pero no pregunta, por ejemplo? Sí. No se interesa. Yo siempre trato de darle una premisa, digamos, y un contexto que tiene que ver con, más que nada, sacarlo desde lo ordinario, desde la risa o desde lo oscuro, es decir, hablar con términos que podrían ser un poco más científicos, ¿sí? Pero que se les pueda dar por ahí lo más real, lo más verdadero, o ya te digo, sacarlo de ese lugar porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno habla de sex shop, sí, es como que tenemos lo que decía antes, ese prejuicio de lo oscuro, sacarlo de ese lugar, vivirlo desde la plenitud sexual, ¿sí? Entonces, por ahí darle otra profundidad, ¿sí? A mí por ahí si yo trato de hablar con términos un poco más técnicos o científicos, justamente para darle la importancia que tiene. Entiendo. Y si lo sacás de ahí, es otra la cuestión. Claro, para sacarlo de lo chanchito, por exacto, decir. de lo ordinario, de todo, como que, aparte de una cuestión, es como que siempre está, de alguna manera, como vos hablaste hoy del porno, dirigido hacia cierto sector, y no es así. Debería ser, digamos, más amplio. Entonces, como que el porno, por ejemplo, está dirigido hacia un cierto público, y está pensado así. Entonces, como que el sex shop también, y mi idea es que salga de ese lugar oscuro y prejuicioso, ¿sí? ¿Y cómo rompemos con sociedades tan chiquitas como Nueva York? Bueno, capaz que vos tenés otra visión, porque vos sos la que estás del otro lado del mostrador, pero yo me veo reflejado en un espejo y digo, ¿y cómo rompo esa barrera como para decir, che, me interesa eso de vivir la sexualidad plenamente? ¿Cómo me podés ayudar vos desde tu lugar? ¿Cómo hacemos para que la gente dé ese paso de salir del oscuro, como vos decís, a salir a vivir plenamente su sexualidad? ¿Cuál es el mensaje para que salgan? Y después vamos a tu lugar. Sí, primero cuando uno pregunta, ¿sí? O qué es lo que en general el preconcepto que tiene la gente de qué es una práctica sexual o qué es una relación sexual, ¿qué dirías vos, por ejemplo? No lo puedo poner en palabras que no sean pornográficas. No, es que y ahí está. A ver, desde el punto de vista quizás por ahí
más lúdico sería un encuentro entre dos seres, y desde el punto de vista más mundano sería quitar una necesidad biológica o fisiológica. Sí, podría ser, pero la gente en general, ¿qué responde? No sé. La gente cuando se pregunta eso responde que debe haber, por ejemplo, coito o penetración, bien. y que siempre es entre dos géneros, femenino y masculino. ¿Sí? Contrarios. Sí, exacto. Sí. Y ahí se termina el concepto de relación sexual o práctica sexual. Obviamente. Es decir, entonces dejamos de lado muchísimas otras formas de vivir la sexualidad. Entonces, ¿qué es una práctica sexual? Una práctica sexual o una relación sexual es desde el primer momento de la intimidad, que no tiene que ver con lo genital. Claro, lo que pasa es, Adri, que nos han inculcado desde chicos, no sé a vos, pero sí a mí, colegio católico toda la vida, que la actividad sexual tiene que ver con la familia y con una cuestión reproductiva. Exacto. Y no con un goce personal. Exacto. Pero entonces, ahí está, y es la parte que hablábamos antes del vivo, digamos, del aire, de cómo la sexualidad en realidad está atravesada por múltiples factores, que son el social, el psicológico y el político. Ahí, político y económico. Cuando vos hablas recién de cuestión reproductiva, es una cuestión netamente política y económica. Sí. Entonces, vos deberías ser productivo para la sociedad, por lo tanto, si vos no sos productivo y no tenés una práctica sexual para reproducir, lo demás es como que no se tiene en cuenta, como que no es importante. Sin embargo, cada encuentro que tenemos los seres humanos no es justamente para reproducir. Claro, no, por supuesto. Bueno, suponete que me convenciste, que yo digo, analizo y con mi pareja por ahí no estamos siendo plenos desde el punto de vista sexual, que no estamos hablando de coito. Adriana lo acaba de explicar muy bien, tiene que ver con otra cosa. O yo estoy solo y no tengo una vida activa sexual o no tengo una vida plena sexual, entonces digo, si me está interesando lo que está tirando Adriana desde Serendipia, ¿cómo me puede ayudar Adriana? Entonces, rompés el tabú, la barrera y decís, Adriana, soy Fabio Márquez, vos sabés que te escuché y la verdad es que no me siento pleno sexualmente. ¿Cómo me podés ayudar? ¿Vos serías, te lo pregunto así de frente mal, porque yo siempre te dije, a mí me gusta hacer los reportajes como lo haría la gente. ¿Sería una doctora sexóloga, Adriana Medrano? ¿O me ofrece algunas técnicas como para que yo pueda satisfacer mi sexualidad desde todo punto de vista? Solito, con gente, con un montón de gente, con lo que sea. Me encantaría ser sexóloga, pero para Fuertes eso declaraciones son, de Adriana Medrano. pero son 10 años más o menos de estudio que no sé si en este momento tengo ganas. Pero bueno, la cuestión sería esta, Fabio, y para el público, ¿no? Serendipia a lo que intenta es que esa sexualidad plena, ¿sí?, empiece con el autoconocimiento, con la autoexploración, ¿sí? Y eso no significa solamente hacia uno, sino hacia el decir al otro, a la persona que uno elija como pareja, lo que querés y lo que no querés. Claro. Es decir, tiene que haber mucho diálogo. Hay un tabú que la mujer no puede hablar y que el varón es un ganador y que siempre queda y que la mujer se la tiene que comer y que eso está cambiando un poco más, se abren las relaciones y no estamos hablando solamente de varón y mujer, sino activo y pasivo, de acuerdo a cómo jueguen en bueno, ahí hablaste, hay tantos mitos. Ahí hablaste de activo y pasivo. Que son mitos, son rótulos en realidad, uno tiene que explorar lo que venga. Por ejemplo, cuando uno, y esto también tiene que ver con una cuestión política, ¿sí? Que las sociedades han intentado clasificarnos, ¿sí? De alguna manera para ver, para poder prever lo que vamos a hacer. Bien, te sigo. ¿Se entiende? Sí, es decir, nosotros, somos hombres, somos mujer, qué género, con qué vos te sentís identificado, porque necesito saber qué va a pasar con vos. ¿Vas a ser productivo o no para la sociedad? Claro. Es decir, ¿por qué me interesaría a mí saber en una relación homosexual quién es activo y quién es pasivo? ¿Por qué necesito eso? ¿Por qué la gente se lo pregunta? Sí. ¿Por qué? ¿Vos me preguntás a mí? Sí, te lo pregunto, ya que estamos mirando. Me estás haciendo un reportaje, Adriana. Y porque yo creo que hay un plurito en cómo, te lo voy a contestar como hombre también, en que, digamos, la persona homosexual, y principalmente en el hombre,
si es homosexual pasivo, es distinto al activo, porque el activo es como, bueno, una cañita al aire, pasó, estuviste con alguien de tu mismo sexo y zafaste, digamos. Ahora, el pasivo es porque es declarado entre nosotros, que todavía no nos hemos deconstruido, ese es porque realmente lo siente, le gusta a las personas del mismo sexo. O sea, entre nosotros, la lógica del hombre, no deconstruido como yo, que todavía no puedo hacerlo, te lo confieso sinceramente, ya que te uso de psicóloga, queda la idea de que uno como hombre puede estar en algún momento con una persona de su mismo sexo, pero pasa, zafa. Ahora, el que es... digamos, propiamente pasivo ya está declarado como que le gusta a la persona. Pero la etimología no diría eso. No, yo te entiendo, yo te fui honesto, digamos, demasiado, diría. No, estaría bien. A ver, igual, esas son las cuestiones que a mí me interesaría que la gente empiece a cuestionarse. Me encanta, buenísimo. ¿Sí? A ver, incluso te digo más, que eso es un concepto mío, personal. Yo creo que una relación sexual plena se vive muchísimo más libremente si uno va desdibujando los roles de género. Ah, qué bien. Mirá qué bueno. Eso es una cuestión que yo descubrí con el tiempo. Ah, mira, ¿sí? Mirá vos. Es decir, si vos dejás de estar pensando, bueno, yo... ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol? Claro. Yo como mujer tengo que hacer esto. Exacto. Como hombre lo otro... Y no nos permitimos explorarnos todo. Pero es una libertad impresionante la que estás planteando, Adriana Medrano. Totalmente. En donde, mirá que tenemos tabúes de chicos y mandatos sociales que para quebrarlo, te encontrás... Ahora sí ya vamos directamente a hacer el tipia. Alguien dentro de la gente que consume tus productos, ¿tenés estas conversaciones? Sí, sí. Y una de las cuestiones más interesantes que me ha pasado, porque bueno, a ver, más allá que, y esto puede jugar en contra en cuestiones comerciales, es que muchos de los aparatos o de los artefactos sexuales están diseñados para el placer más que nada masculino, ¿sí? Están con una visión un poco más masculina que femenina. Pero más allá de eso... chiquitito, a ver si te lo entiendo. Sí. En teoría el mercado lo que hace es diseñar objetos para la satisfacción de los varones. No. Al revés. Está todo relacionado con el falo, digamos. Exactamente, ahí voy. Vos fíjate que incluso... cómo nace lo que en su momento se denominó consolador. Primero, bueno, te hago un chiquitito de historia. Sí, cuente. Tenemos el primer falo descubierto de más de 28.000 años. Lo vi en tu página, sí. Por ejemplo, pero con el proceso histórico también sabemos que los conceptos de género han cambiado, como por ejemplo en la antigüedad no se hablaba de género. Claro. Y se vivía más libremente. Entonces, eso por un lado. Y cuando se le pone la palabra, incluso yo cuando escuchaba antes de estudiar, consolador no me gustaba. ¿Te chocaba? Me chocaba, porque decía, ¿por qué? Tenemos un falo que nos consuela, las mujeres, porque encima era pensando en las mujeres. Claro. Luego, bueno, después se descubre, y ahí sí como en forma aleatoria o como serendipia, que el primer, bueno, eso también lo habrás leído, ¿sí? Lo vi. Que el primer vibrador se descubre de una forma no pensada. Pero vos fíjate que la mujer incluso era la histérica que iba al médico para ser de alguna manera consolada por ese aparato. Es decir, unas cuestiones rarísimas que no pasaron hace tanto tiempo. Estamos hablando del principios del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, hay muchas cuestiones y siempre... más que nada alrededor del falo. Claro. ¿Sí? Como que el falo es el eje de toda relación sexual. Y volvemos a lo mismo. Tiene que haber coito. Exacto, es decir, penetración. Entonces, si no hay penetración, no hay relación sexual. Incluso te digo más. Yo te diría que cuando empieza, y esto lo pregunto o se lo pregunto a la audiencia, ¿cuándo creemos nosotros que empieza una relación sexual o una práctica sexual? ¿Cuándo empieza? ¿En qué momento? Claro, no, como lo estás planteando vos, capaz que con la mirada ya arrancó. Exacto. ¿Y tiene que haber necesariamente coito? Y no,
si hay en juego sentimientos y libido, me parece que no, pero estamos, digamos, criados como el falo y volvemos a lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué necesitábamos? El obelisco en todos lados está representado, en la vida está representado. Sí, ser reproductivos. Claro. Entonces, una pareja homosexual no es reproductiva. Bueno, pero porque nos han criado con mucho punto, me parece a mí, esto ya me meto sin saber. Esto es biológico. Con un punto de vista, la mayoría, o al menos en mi caso, un punto de vista muy religioso. También. Y la religión te plantea la sexualidad desde la reproducción humana y no desde el goce, desde la satisfacción. Exacto. Y desde el deseo, pero eso, a mi entender, no ha sido porque sí. Ha tenido detrás una ideología. No, obviamente, sí, por supuesto. Es decir, vos fíjate que cuando hasta el día de hoy se enseñan los aparatos reproductivos y se enseña la vagina y el pene. Y se deja de lado la vulva, que es la protagonista principal del placer de la mujer. Sí. Y el clítoris, ni hablar, que fue descubierto hace poco. Sí, entonces, es decir, por que un algunos lado, ni lo conocen tampoco. No, ni se conoce, pero entonces por un lado sí, qué abiertos que somos. ¿Sí? Estamos viendo todo el... No, esto que vos decís de los chicos, que son, y hasta, no sé hasta qué punto, es decir, hay una cuestión de sobreexposición del cuerpo, pero como vacía de contenido. Exacto, ahí voy, sí, tenés razón. Es como que viven mucho más aceleradamente, pero no tienen la red de contención, porque en definitiva, lo hablábamos ayer, te meto un poquitito, pero cortito, lo que sucedió ayer en Mendoza. No es que está enferma la piba. La piba trajo algunas cosas psicológicamente de la casa, y es un producto del entorno. Y los pibes hoy en día son un producto de la libertad que tienen para hacer todo, del goce rápido. Hoy las recompensas son muchísimo más rápidas que nosotros. Nosotros le mandábamos a ustedes cartas de todo. Ahora es una seña y ya está, y la recompensa es rápida y por eso no queda nada y tenés que volver a tener esa recompensa ante el deseo mucho más rápido. Es un subidón de dopamina. Es decir, ¿cómo puede ser que los chicos de menores de 20 años consuman determinadas pastillas, para no decir el nombre, bueno, lo decimos, decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, cuando sabemos que es una cuestión fisiológica nada más. Entonces, si no hay deseo, en la relación sexual, estamos hablando solamente de esto. Claro, exactamente. Sí, de una cuestión de pasar el momento y no importa cómo ni de qué manera. Mirá qué bueno lo que planteas, el hecho de... Yo recién te voy enganchando bien, digamos, el discurso o, digamos, la manera, vivir la sexualidad desde una libertad y no desde un libertinaje. Totalmente. No estamos hablando de un tabú, ni estamos hablando de que alguien va a ser más o menos, digamos, encasillado como sexual o no, porque disfrute más de su sexualidad, sino que va a ser más pleno en todo caso. Más pleno y... Pues se va a sacar ataduras de encima, exacto, en todo caso. Incluso con mayor responsabilidad afectiva. Que tampoco la podés ver hoy. Es decir, esto que vos planteabas de los chicos. Los chicos hoy se encuentran ni siquiera esto de la mirada, porque se ha perdido todo eso. Entonces, por mensaje nos encontramos, tal. Sí. Y es una cuestión netamente genital. ¿Sí? Entonces, no hay una sexualidad plena. Sí. Y dentro de lo que vos le podés ofrecer a la gente desde tu lugar, es... un choque directamente donde la mujer o el varón te dice, ¿qué puedo acompañar a mi relación? Y por ahí vas con un gel, vas con algo. O alguien viene totalmente perdido y te dice, Adriana, guíame a ver cómo puedo solucionar esto, cómo puedo disfrutar un poco más de mi sexualidad. ¿Qué tenés? ¿O ya tenés clientes viejos, tenés clientes nuevos? ¿Cómo se maneja para quien nos está escuchando? Digamos? Bueno, yo tengo más que nada... un público femenino, que era lo que hablábamos hoy, de 40 años en adelante, de mujeres. ¿Por qué eso? ¿Y por qué eso? Porque se empiezan a encontrar, digamos, ya no se engañan a sí mismas y empiezan a querer explorarse y ser auténticas. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Bueno, la mujer después de determinada edad, lamentablemente, porque debería ser antes, ¿sí? Se va liberando y se va autoexplorando, ¿sí? Entonces va encontrando que puede satisfacerse a sí misma, ¿sí?
Y estamos hablando de masturbación. Sí. Es decir, la masturbación en el hombre siempre fue como natural y hasta saludable. Ahora, la mujer, de la mujer no se pudo hablar, no se puede hasta el día de hoy prácticamente hablar de masturbación. Entonces, las mujeres han encontrado en algunos, sobre todo en los vibradores, y hay uno que es el rabbit, que es un conejito que te puede por un lado penetrar y por otro lado te va estimulando el clítoris, que en ese caso, que es uno de los que más se consume, después no te quería hablar de pero si eso venía, está bien, desarrollalo. Sí, después hay algunos que tienen forma de lengua y que van también siempre estimulando la zona del clítoris, porque el 80% de las mujeres tienen orgasmos a partir de la estimulación del clítoris. Vos fíjate, no de la penetración. Bien, ¿sí? Ahí está, buena data esa. Puede estar la penetración o no, por eso anteriormente cuando decíamos cuándo inicia una práctica sexual, por ahí la gente dice, muchas mujeres, creo que más que nada las mujeres, valoran más lo que le llaman la previa, que en realidad no sería la previa, porque sería toda una práctica sexual. Exactamente. ¿sí? Porque llamarle la previa es como darle un segundo lugar que no me parece que no está bueno, porque en realidad si tenés un orgasmo ahí, no puede ser la previa. Es que sí, déjame que meta la cuchara, voy sacando conclusión a medida que vas hablando. Es que bajo esta modalidad que todos estamos acostumbrados, la penetración tendría solamente que ver con lo reproductivo. Exacto. Y no con la satisfacción del deseo. Es decir, por supuesto que hay una satisfacción. En el hombre. En el hombre y en la mujer también. Bueno, pero si vos decís el 80% de los orgasmos se llega de esa por manera, estimulación del clítoris clítoris sin penetración. Sin penetración, y puede haberla también. No, sí, entiendo. También podemos hablar de la exploración hacia el hombre. ¿Sí? ¿A qué se le puede explorar al hombre sin pensar en que, también es un tabú? ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, este grupo de mujeres que están solas en su mayoría, ¿sí? O no, porque ese es otro mito que hay, ¿no? Que si vos tenés determinados artefactos en tu casa y estás en pareja, el hombre, en general el hombre, se siente como que lo estás reemplazando. Exacto. Sí. Y tampoco es así, ¿sí? Pero sí es real que si uno no se quedó satisfecho o no necesita en ese momento tener una práctica sexual, simplemente quiere masturbarse, puede hacerlo con uno de los aparatos. Claro. Ahora, estas mujeres que están en esa edad, ¿qué pasa? Descubren, se van liberando después de determinada edad, a veces también hay muchas personas que se han separado, estuvieron toda la vida con la misma persona. Sí. Entonces se van liberando. Y van a autoexplorarse, a masturbarse, cosa que no se lo permitían hasta el momento. Claro. ¿sí? Pero eso es parte, digamos, de la liberación que tienen porque se sacaron la relación de pareja, o te suele pasar que tenés también mujeres que están en pareja y dicen, yo me quiero autodescubrir, por ejemplo. Sí, también. Es parte, porque entiendo que por ahí pueden ser síntomas o ayudar, te separaste, te quedaste sola, no tenés ganas de estar con nadie, viste que vos decís, ya basta, ya pasé lo que tenía que pasar. Entonces empiezan con el tema de la autoexploración. Pero también no es una decisión personal que tiene la mujer que madura después de los 40 y empieza a pensar de otra manera y empieza a pensar en ella. Porque te puede pasar que a alguien hasta... digamos, de común acuerdo con una pareja abierta, con la pareja o no, venga y te diga, che, mira, yo por más que estoy en pareja, Diana, quiero explorar esto. Sí, totalmente. Es un paso que da la mujer cuando madura, digamos, ¿no? Sí, y que a veces lo puede hablar y a veces no, también con su pareja. Y es interesante lo que le pasa a la mujer después de los 40 o 45. Es decir, muchísimas te van a decir, e incluso... a veces entrando en la menopausia, que también es todo un tabú la cuestión de la menopausia, como que se te terminó la actividad sexual y el deseo, y cuando no es así, tienen algunas cuestiones, por supuesto que el profesional al que uno puede ir le va a dar consejos o cómo atravesar esa etapa, pero no quiere decir que se termine, porque si también ahí fíjate que hablar de menopausia y como que se te terminó la vida reproductiva y se te terminó la vida sexual, también es una cuestión impuesta. Claro.
¿sí? Claro. Entonces, si uno se va liberando... Se te terminó la vida reproductiva, pero podés seguir explorando tu exacto, sexualidad. pero en todo fíjate caso. cómo las dos cosas van juntas. Exacto. Entonces, esa gente que por ahí se separó y empezó a encontrarse también con otras parejas, se dio cuenta que podía explorar nuevas cuestiones que hasta el momento no. Y desde también está la autoexploración ahí, Claro, en ese punto. claro. También hay otra cuestión fisiológica que le pasa a algunas mujeres, que es el agrandamiento del clítoris. ¿Sí? Algunas no, y otras sí se les va agrandando el ¿En qué clítoris. caso? ¿Después de cuando comienza la No, menopausia? desde el momento, desde el primer momento, a ver, las niñas tienen un tamaño entiendo. de clítoris Sí. que cuando uno llega después de los 40 aumenta hasta 7 veces más. Mirá. En algunos casos, Ajá, no todos, ajá, otros ajá. al No, eso no lo contrario. sabía. ¿Sí? Entonces, eso hace que se vayan descubriendo. Y ¿sí? Sí, es una Y- tormenta de sensaciones nuevas, Vos porque se fíjate supone que es una terminal nerviosa muy Es importante que en la el mujer. clítoris es la única función que tiene, Claro. y en eso nosotras estamos un poquito más, tenemos un nivel más que los hombres. Sí, es verdad. que tenemos, No, sí, es solamente el órgano que lo único que nos va a dar es placer. Nada más. Nada más, exactamente. Es la única función. Y desde Serendipia, aparte de, digamos, de tratar este perfil de la mujer que comienza a autoexplorar y qué sé yo, también hay otras opciones para otras prácticas. Si vos Sí, querés ir totalmente, contándonos. totalmente. Qué sé yo, no sé si hay para exploración para parejas que son swinger, contanos, por ejemplo, si tuviese que empezar, porque ya nos describiste el sector de la mujer que quiere autosatisfacerse. Sí. Tengo. Sí, O sea, sí, yo, sí, yo te tiro. ¿Te acordás cuando mi ley decía afuera? Vos decís tengo. Entonces, mujeres para autoexplorarse, Adriana dice tengo. Sí. ¿Qué más tengo, Adriana? A ver. Sí, bueno, después está todo lo que son las prácticas, que hay un gran sector de la población que le gusta, que le interesa, que es las prácticas de bondage, que se llaman. ¿Qué es eso, Adriana? Bondage son las prácticas de sumisión, Ajá, ¿sí? entiendo. De castigo, que bueno, que hay gente que le produce placer. Y, Yo te bueno. tengo que preguntar. Sí. Porque yo soy Doña Rosa acá en esta Ajá, entrevista. sí. Vos lo tenés, ¿pero te lo compran? Sí, totalmente. Ah, bien, Sí. bien. Y vienen... Porque una cosa es que vos tengas una vidriera y otra cosa es que tengas gente que le guste, que lo consuma y que te lo compre. Gente que le gusta, Mirá. tanto como de hombres como de mujeres. ¿eh? Ah, mirá, sí. mirá qué bueno. Hay gente que, le gusta ser sometida, hay gente que le gusta el rol del dominador, Exacto. del esclavo, Sí. hay toda una cuestión psicológica súper interesante también. Sí. Pero bueno. Contame ya. vos, yo no te quiero preguntar porque si no me vendo. Contame qué vendés, porque si yo te pregunto, ¿vendés el trajecito de Tata? No, yo quedo recontra pegado. Contame vos. Bueno, qué esa es tenés. otra parte Bueno, de la serie erótica o de disfraces. Sí. Yo lo que leía los otros días, porque con respecto a esto del bondage, de la sumisión, Ajá. y que me pareció interesante, y que tal vez a todos nos ha pasado en algún momento, y es más que nada una práctica del hombre hacia la mujer, que es el por qué a los hombres les interesa, los erotiza, los excita, hablar con determinado lenguaje sucio, le llaman, Ajá. tiene un nombre en inglés que no lo recuerdo en ese momento, en el momento de la práctica sexual, que los excita. Sí, entiendo. Vos entendés Sí, lo que sí, te decía, no sé si lo Sí. digo. Sí, Decir, no, es así, o sea, Ajá. hablar chanchadas, Sí, digamos, mientras tenés la relación sexual. Sí. Bueno, hay muchos hombres que los excita eso. Por ahí puede ser una copia, una reproducción de las pelis pornos, pero sí los excita y hay mujeres que lo reciben muy bien. Entonces, mira. eso, por ejemplo, es algo que se puede hablar. Bien. Y estaría buenísimo que al que no le gusta lo diga, ¿sí? Pero es interesante el detrás, ¿no? De que- Pero es cultural, me parece. A Puede ver, ser, yo sí, te lo tiro, totalmente. te lo tiro sobre la mesa. Nosotros teníamos que ser los machotes, la Sí, virilidad. sí. Y la mujer está relacionada con la Susanita, la familia. La mujer no puede ser boca sucia. Exacto. Una mujer boca sucia en la cama no tiene ese mandato social con el cual nos han criado. Y un hombre amanerado, en todo Sí. caso, o delicado Sí. en la cama, el hombre, viste, tiene que tener la relación con la virilidad. Ahí está. Esa es ¿Viste? otra palabra que yo también lo Por mandato social. Sí, digo sí, yo, sí, ¿eh? sí.
¿Qué pasa cuando un hombre, en una primera cita o en algún momento de una relación que tenga, vamos a hablar de una mujer, por ejemplo, no se le puede poner erecto el pene. Y no consigue una erección. No consigue una erección. ¿Cuál es el mandato que tiene ese hombre? No, quedás crucificado. Si te pasa eso, fuiste. Te diría hasta los 30, 35. O sea, después de los 30, 35 nos empezamos a liberar y bueno, no hay onda y listo. Y si encontrás una pareja más o menos... Pero vos como hombre sabés que te pueden pasar muchísimas cosas en obviamente. ese momento. Y aparte no es cuestión del momento, podés traer un montón de cosas, digamos, como para que te suceda. Y ahí vuelvo a lo mismo, a la sexualidad plena. Porque no es una cuestión solo fisiológica, Tenés porque razón. si fuera fisiológica tomamos un Viagra y ya está. Exacto. Pero si, a ver, todo pasa porque tenemos que tener la libertad de que me suceda. Sí. Suponete que nosotros tenemos un encuentro, me suceda, yo no tengo una erección y que lo tomemos como algo normal. Pero, y que se puede dar la sexualidad desde otro lado o en otro momento. Y no el tabú de que yo quede mal adelante tuyo porque vos pensés algo y vos salgas a hablar con tu amiga que aquel no tal cosa. Que eso es lo que sucede en el tabú de la sexualidad, ¿no? Sí. Porque la mujer como que lo tenemos permitido. Claro, es decir, exacto. no tenemos ganas, pasa le duele la cabeza. Sí. El hombre jamás. Pero esa es una de las cuestiones que debería romperse y ser más considerado el hombre consigo mismo y obviamente la persona que tenga al lado. Claro. Es decir, ¿qué pasó? O nada. No es necesario, porque es horrible eso de qué te pasó o cómo la pasaste. ¿Sí? Entiendo. Entonces te pones en un lugar de decir, no rendí. Bueno, pero el hombre tiene ese mandato. Del viril, del que nunca puede decir que no, del que si se te ofrecen tenés que aceptarlo. O de que esa es otra, la cantidad de veces que podés tener, porque esa es otra. ¿Cuántas veces acabaste? Bueno, vos por ejemplo en el taoísmo, ¿sí? Los chinos, por ejemplo, tratan de no acabar, excepto que necesiten tener una reproducción, que dejar embarazada. Si no, no. Claro. Y entonces no lo cuentan. No, hay puertas para abrir, sexo tántrico, un montón de cosas. Pero, digamos, yo creo que la verdad que nos va a quedar poco, porque si seguimos así nos vamos a terminar a las 12 de la noche nosotros hablando, porque la verdad que esta entrevista es muy buena y yo sabía que iba a salir algo así y te voy a comprometer en algún momento para que dentro de tus actividades podamos seguir desarrollándolo. Pero me interesa lo tuyo. Ya dijimos que tenés accesorios para la autosatisfacción, calculo que tenés geles, no solamente en lo que son accesorios, sino también en lo que ayuda a lo biológico y en lo que es lencería erótica, me contaba. ¿Cuál es el abanico de lo que abarca Serendipia? Una vez que decidiste entrar en abrir la puerta y disfrutar la sexualidad plena. Sí, y hay muchísimas aparatos y muchísimos... es tan grande, el mercado de la oferta que hay cosas que vos no entendés para qué sirven. Claro. Sinceramente. Entiendo. Sí. Y bueno, deberás estar actualizándote todo el tiempo. Sí, igual hay cosas que vos no le encontrás mucho sentido. Pero tengo 200 preguntas, 200 doble preguntas desde que arrancamos, pero no te las puedo hacer. Porque la verdad es que te calculo que deberás estudiar. Deberás igual, en cuanto a los geles, que es una de las cosas que más se venden, es como lo más soft, vamos a decir. Claro, entiendo, tenés, los geles común. neutros, los que te dan la sensación de calor, la sensación de frío, los que son comestibles, los que son comestibles y a la vez son geles, lubricantes. Para desmistificar, para usar todo lo que vos tenés en stock, digamos, para ofrecerle a la sociedad nogoyaense, ¿tenés que tener una apertura de cabeza o vos le das el 100% de la relación asegurada? Te explico por qué. Porque en algún momento, cuando yo era un poco más gurí, te venía y te decía, no, sí, con esta pastilla vas a andar, con este gel ella va a gozar, con esto, viste, te planteaban la solución, lo mágico. Y a mí me parece que lo que vos vendés es lo que completa la apertura de cabezas como para liberar la sexualidad. Totalmente. Pero no es que yo voy y digo,
Adriana, mira, yo esta noche tengo una cita, a ver, vendeme tal cosa que con esto no voy a fallar. No, pasa por ese lado. No, para nada. No. Es que la magia, ¿dónde estaría? La magia, Fabio. Y no está en lo que vos vendés, está en la apertura la y apertura, en disfrutar. Claro. En la mirada. Son herramientas ver, lo que vos vendés. En la mirada, en la excitación de la mirada del otro. Entiendo. Sí, es decir, yo te podría decir que uno puede tener un orgasmo solamente mirando al otro, imaginando al otro. Es decir, no necesito una pastilla, no necesito un chip, no necesito un gel. Pero tenés que disfrutar de una libertad muy pocas veces vista. O sea, lo que deberíamos apuntar a tener una libertad de cabeza como para poder, no solamente en la sexualidad, sino en todo sentido ser plenos, ¿no es cierto? En todo sentido. Adri, y si yo te quiero comprar algo o quiero ver un catálogo, ¿cómo hago? Bueno, yo estoy escuchando ahora y digo, bueno, me interesa, che, esto está bueno lo que están hablando. ¿Qué tiene para vender? A ver, ¿o dónde la contacto? ¿Cómo hago? Bueno, yo estoy Serendipia Sex, así es Instagram, también en Facebook. Y te digo más que tengo las redes, por eso, pues yo no usaba redes también. Sí. ¿Te tuviste que ayornar? Sí, me tuve que ayornar, porque bueno, todo ahora es así. Y si no, por teléfono. Bien. Que es, ¿doy mi número? Sí, por supuesto. 3435 40 90 67. 40 90 67. 40 90 67 de parte de Serendipia Sex, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, quería, ya que volviendo a una de las cuestiones que vos me preguntaste, en cuestión de esto de cómo o qué brinda Serendipia, y a mí me parece que lo más importante que me ha pasado es la consulta de gente que me diga qué bueno puedo hablar esto con vos. Vos sabés que yo pensaba eso, mientras te hacía la nota, tenía la leve idea y me lo confirmaste en la nota, esto te ha llevado, es una pregunta media jugada la mía, pero esto te ha llevado a hacer relaciones por afuera de, pero no relaciones sexuales, sino relaciones de amistad, por afuera de esto, porque capaz que, viste, es muy difícil que alguien se abra desde el punto de vista sexual. Está abriendo una parte muy privada de uno, y por ahí a veces cuando uno abre, suele pasar en las relaciones que cuando uno abre lo muy privado y del otro lado tenés a alguien que escucha, uno a veces se hace la mala idea o la idea equivocada de que el otro es amigo porque te escuchó o porque esto este otro, ¿viste? ¿Entendés? O sea, hay gente que suele hacer amistades fácilmente, dicen, sí, yo lo conozco, aquel es mi amigo. Amigo es algo, pero lo que te digo es, ¿lo tuyo es estrictamente profesional o por ahí te has llegado a armar, a ampliar tu grupo de relaciones? Claro, por eso, porque esa gente que te digo, más de 50, más de 60, y hasta, porque a ver, la sexualidad se vive hasta el último momento. Hasta que la sientas. Sí. Exacto. Entonces, esa gente que no tenía cómo consultar o cómo hacer, justamente por lo que hablábamos antes, por los miedos, la vergüenza, etcétera, ha podido abrirse, y la verdad que eso es muchísimo, y más en esta sociedad. Obviamente. Entonces, eso a mí la verdad que me ha traído buenos referentes, gente que es muy amable, gente que dijo, uy, qué bueno, que esto no me pasaba solamente a mí, ¿sí? Que esto no es un problema mío, que esto le pasa a otra gente, y que además lo haya podido ayudar en tal cuestión, que hayan dicho, mira, no era tan... por todas cuestiones del desconocimiento y de, por supuesto, el miedo a preguntar. Exacto. Te felicito, la verdad, por el abordaje, porque esto de ya en el nombre nomás, ya se ve cuál es el abordaje. Acá no, obviamente uno va a vender para ganar, todo lo que, pero acá hay un abordaje mucho más integral de lo que estás haciendo, y la verdad que te felicito para una sociedad tan chiquita como esta, porque no es un sex shop en donde va y preguntá y nada más. Tiene un abordaje en lo que a vos te gusta, en lo que a vos te gusta, la manera que tenés de sentir y en lo que estás estudiando y en lo que estás desarrollándote como profesional. Y estudie sexóloga. Nos hace falta. Nos hace falta. Es más, en la radio nos hace falta una sexóloga. Sí, me encantaría, ya te digo. Y eso que vos decías antes, la gente lo que me interesa que puedan comprender es el perfil más que nada de seriedad, de sacarlo de lo que había dicho en un comienzo, ¿sí? Desde la seriedad, desde la parte más científica o más psicológica, y que nos atraviesa desde el momento en que nacemos. Claro. Es decir,
nace un ser y es varón o es mujer, y ya desde el vamos está condicionado, ¿sí? Y está condicionada su sexualidad. Exactamente. Entonces, desde la genitalidad está exacto, condicionada. desde la genitalidad. Y sin embargo, la sexualidad trasciende lo genital. Mira, yo la verdad es que tengo que hacerte la invitación para cuando puedas, porque la verdad es que tengo que mensajes que me han caído, pero no quería romper el clima, porque me parecía muy importante que vos pudieras presentar. Yo ya sabía más o menos por dónde venía, pero no le quise preguntar mucho, porque a mí me gusta sorprenderme junto con nuestros oyentes, y fue poquito, así que cuando puedas, vamos a hacer el compromiso de ya desarrollar algunas cosas un poquito más específicas, porque esto fue una presentación de cómo estás abordando detrás de Serendipia lo que vos querés hacer. Entiéndase que seguramente habrá un negocio, habrá esto, habrá lo otro, pero es un abordaje mucho más integral y me parece excelente, porque te voy a decir una cosa, hasta me parece un servicio para la ciudad. Totalmente. ¿Sí? Yo lo vería por ese lado, porque seguramente habrás abierto un montón de cabezas que están escuchando, y no es solamente desde el punto de vista lucrativo, me parece, lo que estás haciendo, y es raro, digamos. En realidad es una excusa. Pues sí, me parece que sí. El sex shop es una excusa. Yo creo que si vos lo pudieras desarrollar plenamente desde los poros de Adriana Medrano a esto que te gusta, lo desarrollarías desde el lugar que pudieras. Es que para mí, así como vos me decís, ¿cómo podés hablar tan abiertamente? Yo lo vivo con muchísima naturalidad, desde hace mucho tiempo. Claro. Y entonces esto que puedo hablar con vos, yo lo puedo hablar con cualquier persona. ¿Sí? Y bueno, por supuesto en círculos de amigas se hablan, mis amigas sí pueden hablar conmigo y obviamente no van a hablar con más gente, un público más amplio. Sí, por supuesto. Pero sí yo lo puedo hablar de esa manera. Adriana, la verdad es que te comprometimos porque estamos pasados en 15 minutos ya del programa que sigue, para que puedas venir y desarrollar algunos temas un poquito más específicos, pero recuerden, Serendipia, busquen en el IG de Instagram o por Facebook o 3435 40 90 67 es mi teléfono. Agende, de vuelta Adriana. 40 90 67. Sí. El número para Serendipia Sex, ¿sí? Y no tengas miedo en consultar. ¿sí? Exacto, no tengan miedo en consultar, no tengan plurito y metámosle. Yo también me voy a meter en la bolsa. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Fabio, que nos pusimos de acuerdo en este día que es tan importante para mí también. Exacto. ¿Sí? Feliz día a todos los docentes. Porque tengo un alma de docente. Gracias, Adri. Bueno, muchas gracias. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece.